clubes de bochas tienen la siguiente forma. Un grupo de vecinos, en general gente del mismo barrio, se reúne y forma una asamblea que a su vez nombra un órgano de gobierno. Ese órgano de gobierno, que es una comisión directiva, se encarga de todos los asuntos del club. Planifica las políticas, las acciones a largo y corto plazo y también los lleva a cabo. Por ejemplo, organiza y administra un evento, un campeonato, o se encarga de manejar la cantina del club. Esas cosas las hace ese órgano de gobierno que por ley no puede estar remunerado. Los directivos de los clubes no pueden cobrar un sueldo por esa tarea. Asociación civil es la forma legal que tienen los clubes de bocha y los clubes deportivos en general, y también instituciones culturales como un teatro independiente o la Alianza Francesa o la Cinemateca Uruguaya. Pero como quienes gobiernan la institución no pueden cobrar por hacer ese trabajo, normalmente lo que hacen es contratar gente que sí es remunerada, son empleados de la institución, son empleados de la comisión directiva, digamos, de esa asociación civil, y hacen el trabajo profesional. El problema es que quienes fundaron y dirigen la institución en realidad no pueden estar en las tareas del día a día, tienen que salir a trabajar a otro lugar para ganarse la vida. Eso genera una complicación que el movimiento de los teatros independientes y de la cultura independiente en general en Uruguay viene reclamando desde hace mucho tiempo, el de lograr una forma que permita la profesionalización de la gente que trabaja en la cultura. María José Santa Creu es coordinadora general de la Cinemateca Uruguaya y le doy la bienvenida a la habitación china. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Durante mucho tiempo la Cinemateca no tuvo un director e incluso no tuvo esa figura de coordinador que desde hace un tiempo se viene usando. Tenía, como siempre, como corresponde a la forma legal que es de asociación civil, una comisión directiva, ¿no? Pero nunca tuvo un presidente, como tiene un club de fútbol, que de repente tiene la misma forma legal, ¿no? Ni una figura así. En cierto momento de los años 80, digamos, empezó a llamarse coordinador al trabajo que hacía Martínez Carril. Y en otro momento, posterior, un poco llevado por ciertas presiones, creo que del entorno, que exigían que hubiera otra denominación para eso, fue el de director. Pero eso es como muy uruguayo, me da la impresión, ¿no? Es como sacarle peso al liderazgo, cuando en realidad era un liderazgo muy fuerte y Manolo era quien verdaderamente dirigía todo, por más que consultara con un montón de colaboradores. Tu coordinación actual, ¿tiene algo que ver con aquella cosa de total administración del Manolo? Y sí, tiene todo que ver. ¿Sí? ¿Sigue siendo ese mismo estilo de trabajo en la institución? No, digamos que para cualquiera que haya trabajado al lado de Manuel, es un proceso bastante difícil cuando hay una persona que abarca todas las áreas y todos los asuntos. Tener como un rol, digamos, definido. En Cinemateca no solo no hay director, sino que no hay cargos. O sea, no hay muchos cargos, hay algunos cargos, pero dentro de coordinación, por ejemplo, dentro de lo que es el área, digamos que sería como la jefatura, que tiene áreas unipersonales, porque es un equipo pequeño, muchas veces nos encontramos con la realidad que no tenemos cómo denominarnos, no tienen otras personas cómo denominarse. Y la gente de otros lados te pregunta, bueno, ¿y vos qué sos? ¿Sos programador? Claro. ¿Sos secretaria? No sé. Y bueno, eso es como una especie de cultura que hay dentro de Cinemateca y que quienes estamos ahora, que provenimos de la gestión de Manuel, un poco que somos, no sé si seguidores conscientes, pero como que se sigue esa tendencia de que no haya un director de la Cinemateca. O sea, ahora Manuel Martínez Carril es un director honorífico, un poco porque él, el papel que cumplió en la Cinemateca es
tan contundente de alguna manera, que es también difícil decir, bueno, mientras Manuel esté cumpliendo algunas funciones, es difícil decir, bueno, no, ahora este es el director, digamos. Claro, claro. Es como una especie de homenaje y a la vez también atribuirle el rol que tiene, que en realidad hay consultas con Manuel. Y después el resto de los cargos son un poco... Coordinador general, a mí me dicen, no quiere decir mucho, no saben si sos la que coordina entre la gente qué es lo que hace, o sea, me dicen, ¿por qué no decís que estás dirigiendo la institución? Y bueno, en realidad es por eso, es que Manuel Así tampoco... que es por una falta de especialización en los lugares donde se toman las decisiones. Pero eso quiere decir que tomás muchas decisiones. Yo creo que actualmente cumple un rol de dirección de la Cinemateca, en consulta con una directiva que se reúne, digamos, para tratar los temas más generales. Digo, no puedes reunir a una directiva de 9 miembros para decidir cosas del funcionamiento diario, porque sería una parálisis absoluta. Entonces, en los hechos, día a día estás tomando un montón de decisiones y estás dirigiendo un poco el rumbo de las cosas, las políticas, que se hace y que no se hace. Salvo en lo macro, que puede ser, bueno, lo más institucional, ¿no? Decisiones que, digo, bueno, que aparte los estatutos te prohíben, o sea, hay cosas que hace la Asamblea, hay cosas que hace la Comisión Directiva, bueno, salvo eso, después todo lo que tiene que ver con el funcionamiento diario y con las decisiones de qué se programa y cómo se sigue, si aceptás, no sé, hacer un festival o que te proponen, todas esas decisiones se toman en la Diaria de Cinemateca y las tomo yo. De todas maneras, el equipo de coordinación es un equipo que cumple una función de consulta, o sea, estás tomando esas decisiones en conjunto con... ¿Qué diferencia hay áreas? Con esta hipótesis? Ponerle que la Cinemateca fuera una empresa, una empresa y vos fueras la dueña de la empresa. ¿Qué diferencia habría en la conducta tuya de gestión cotidiana de ambas instituciones? Primero me iría de vacaciones, mucho más, eso seguro. Yo creo que de repente la diferencia sería como una estructura más definida de roles dentro de la empresa. Y aparte, lo que tiene Cinemateca es que tiene una situación también un poco precaria en lo general, que muchas veces hay cosas que se dan en los hechos, porque vos de repente si ponés en una empresa donde todo está delimitado y que cada uno hace su trabajo y después se va a su casa y se olvida y al otro día vuelve y se pone el traje no sé, y trabaja, vos te podés comportar de una manera. En Cinemateca, donde vos estás ahí y de repente le estás pidiendo supuestamente a la persona que está en un escalafón inferior al tuyo, que no sé, que agarre su auto, que te preste la casa, que trabaje 83 horas. Después cuando vas a tomar una decisión que los involucra, necesariamente empezás a consultar. Empezás a consultar porque aparte se involucra mucho en tu vida el trabajo en Cinemateca. Entonces claro. Se produce digamos, un aplanamiento, ¿no? de la jerarquía. No es una jerarquía vertical porque vos estás pidiéndole a gente que ponga mucho de sí, no solo de trabajo, de recursos y de ideas. Entonces eso provoca que se borren un poco esas jerarquías que de repente en una empresa no se borran porque cada uno tiene su función, cumple eso y nadie te va a pedir que, no sé, pero esto pasa a todo nivel, no solo en la jefatura, sino que de repente a un operador se le rompe el monitor de la computadora y sale en su moto y va a la casa y trae su monitor porque no, en el horario que él está trabajando de repente no hay nadie, claro. O no sé qué, y lo hace naturalmente. Entonces después a esa persona es muy difícil que vos puedas después relacionarte como te relacionas en otra empresa, que el operador hace esto y no sé qué, después no tiene otra responsabilidad. Hay como hay más responsabilidades y más compromiso en lo que haces, hay también más injerencia. Entonces, si mañana un operador opina sobre un área que no le es propia, vos naturalmente lo escuchás, porque por otras partes hizo otras cosas que no le correspondían. Creo que pasa eso. ¿Y cómo funciona, digamos, la programación a largo plazo? ¿Realmente la directiva está elaborando, está pensando en el sentido de la institución, imaginando objetivos y proponiendo líneas de acción? Y bueno, en realidad, en lo general, lo que sucede es que
vos con la directiva hablás sobre todo como políticas de relacionamiento con el medio, de cosas grandes, como por ejemplo lo que supuestamente va a suceder con la sede nueva, las reestructuras que van a ser necesarias, los pasos que vas a tener que tomar para equipar esas salas, porque hay que conseguir recursos. Yo creo que la Cinemateca tiene como una línea directriz que no ha cambiado mucho, quizá, a lo largo del tiempo, porque no se han procesado discusiones, incluso en el Uruguay, que deberían haberse procesado. Y la Cinemateca es un poco reflejo también de eso. Digo, por ejemplo... Y uno no está pensando, bueno, pero el cine seguramente se mute de tal forma con estas transformaciones tan vertiginosas que quizá en un tiempo prudencial ya de repente las personas que se trasladen a ver películas va a ser un número muy insignificante, qué sé yo. No tenemos esos ámbitos de discusión que se deberían tener, porque para empezar no discutimos qué hacer con un archivo que es del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX, finales, ¿no? ¿No? Entonces, no se procesó hacia adentro de la Cinemateca, no se procesó en el Uruguay. Nunca pudimos saber, decimos, bueno, tenemos una cosa que es del siglo pasado, que tenemos que resolver, qué hacer con ella, y aparte tenemos algo que pasó una revolución, digamos, y que vamos a tener que pensar qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Vamos a tener que evaluar. Todas esas discusiones que estaría genial que se dieran, son un poco puestas de lado. Primero por la emergencia constante, porque vivís en un estado tal de emergencia que yo creo que hay sectores que empiezan a primar sobre otros, ¿no? Por ejemplo, el archivo, ojalá pudiéramos dedicarnos a hacer las cosas que hacen los archivos fílmicos. La Cinemateca hoy día, hace mucho tiempo, está muy centrada en la exhibición, porque es de ahí donde extrae sus recursos. ¿Y qué hacen los archivos fílmicos, decís? Y se ocupan de su patrimonio, básicamente. O sea, de cuidarlo, de conservarlo, de conseguir, de tener una curaduría en su archivo, decir, bueno, esto importa, esto no importa, voy a tirar todo. Son decisiones que se toman y que las instituciones toman, ¿viste? Tirar, conservar es lo mismo, digamos. Entonces, yo qué sé, si vos mañana a mí me llama y me dice, mira, tengo 20.000 VHS de cine porno de los años 70, capaz que es re interesante. Si hay un curador que dice, no, mira, esto es re una interesante. colección especial y todo lo demás. Otro te dirá, no, nosotros nos vamos a especializar, o lo que hacemos o lo que queremos hacer es más esto, entonces no tenemos espacio para guardar VHS de no sé qué. Eso que sería el trabajo específico de archivo, más saber exactamente o más o menos exactamente el estado de la colección, ¿no? Hoy día nosotros no podemos decir, bueno, un 20% del archivo está en estado 4 o estado 4 que es totalmente improyectable, ¿no? Crepo, sí. Hay un 10 que va a estar en ese estado dentro de 15 minutos, hay tantas viradas a rojo, eso nosotros no lo sabemos. Más o menos lo vamos viendo a medida que exhibimos. Cuando se exhibe, seguro. Claro, entonces, cuando lo revisan hay una base de datos que más o menos te dice... Se va incorporando, pero en la medida que la exhibición lo requiere. Claro, porque no tenés un equipo de personas revisando las películas y constantemente. Entonces, todo ese trabajo específico de archivo, que está bárbaro, requiere un montón de recursos que la Cinemateca no tiene, y no se hace, o se hace, como te digo, de esa manera. Bueno, mirás las copias cuando las vas a proyectar, y bueno, y estaría bueno poder dedicar una parte importante del tiempo al trabajo que es lo que verdaderamente haces. La Cinemateca como encontró una manera un poco paradójica de existir, porque los archivos conservan y la Cinemateca lo que hace es exhibir constantemente y por lo tanto en gran medida destruir. Claro. ¿No? Hay que explicar un poquito, ¿no? Que el uso de las películas, el pasarlas por... Claro, porque parece que el hobby de la Cinemateca fuera agarrar un martillo y machucarte. No, bueno, es que cuando se exhiben las películas
van sufriendo. Ustedes imagínense que es un medio mecánico. Es una cinta que pasa por un medio mecánico que tiene rozamientos de todo tipo, engranajes que tiran de los perforados, y la película ya fue creada para no subsistir a la exhibición, para estrenarse y destruirse. Digo, los archivos agarran y dicen un día, esto está bueno, vamos a guardarlo, si le ponemos en determinadas condiciones de temperatura o humedad, en lugar de destruirse en X años, demoran más. Eso es lo que hacen los archivos. Pero los archivos con recursos normalmente no exhiben la única copia que tienen. Claro, usan una para exhibición. Tienen copias de exhibición, copias de preservación, hacen copias nuevas. Entonces, Cinemateca encontró una manera de hacer las cosas que no es la ideal, pero creíamos o seguimos creyendo aparentemente que es la única posible. Te invito a hacer una pausa y a hablar un poquitito más del archivo a la vuelta. Muy bien. Hace frío, mucho frío aquí dentro de una de las bóvedas de la Cinemateca Uruguaya. En estas bóvedas se conserva la colección de películas, unos cuantos miles de títulos que pertenecen a la institución. Y hace frío porque el ambiente donde se conservan los acetatos, las películas, tiene que estar muy controlado. Baja temperatura, baja humedad para que no se produzcan algunos problemas de los que después vamos a hablar. Estos miles de películas, todas estas cintas de acetato que pertenecen a la Cinemateca Uruguaya, se vienen acumulando en estas bóvedas desde hace más de 50 años. Y esta colección es la razón de ser de la institución. La conservación de las películas es un asunto caro. Hay que mantener en funcionamiento no solo el espacio y la gente que atiende este lugar, sino unos equipos de aire acondicionado y de control de humedad para que las películas estén controladas. ¿Qué es lo que pasa con los acetatos? Que con el tiempo puede ocurrir que se produzca un fenómeno que se detecta de la siguiente manera, oliendo. Estas están bien, todas estas están bien. El olor es muy característico, es olor a vinagre. El acetato produce ácido acético. En el ambiente se siente, cuando hay ese problema, olor a vinagre. Esas películas hay que sacarlas inmediatamente del lugar donde están guardadas, porque ese síndrome del vinagre, que es como se conoce a esa enfermedad de los acetatos, se contagia rápidamente y no puede parar. Eso termina con la destrucción completa de la película. Estas películas no tienen síndrome de vinagre porque están en un ambiente controlado. El síndrome de vinagre no es un problema de la Cinemateca Uruguaya, es un problema del cine. En todo el mundo es la peor plaga que amenaza la destrucción de todos los archivos de cine de todo el mundo. María José, ¿cómo fue que la Cinemateca pudo acumular tantas películas? No sé cuántas hay ahora, pero digamos largometrajes, sí. ¿Cuántos más o menos? Y hay unos 18.000 en todos los formatos, ¿no? O sea, no quiere decir que haya 18.000 35 milímetros, sino 18.000 en total. Cuando vos mirás los registros de nuestro y digamos en rollos de película fílmico. Yo creo que en realidad de los 18.000, la mitad son fílmicos. Y ahí hay un porcentaje que no lo tengo ahora presente de cuántos son en 35 y cuántos son en 16 milímetros y otros formatos, porque hay 8 y bueno. Ahora, en los 60 años que tiene la institución, más o menos, ¿no? 63 este año. ¿Cómo fue que fue adquiriendo eso? Porque todos los compró. No, los archivos tienen, en realidad es una cosa un poco, es algo que vos un poco secuestrás, ¿no? Las copias. Las distribuidoras internacionales y bueno, están obligadas, sobre todo de los sellos de Hollywood, están obligadas a exhibir la película y luego destruirla.
Porque, bueno, como es una industria, están interesados en mantener el dominio sobre su producto. Igual eso tiene 30 años, una cosa así, lo de la destrucción obligatoria. Sí, claro, porque antes, digo, los coleccionistas guardaban copias, no sé qué. Normalmente los archivos se van constituyendo mediante las donaciones, la adquisición de colecciones, ¿no? Y también cosas que gente aparece y te ofrece, ¿no? Que dice, bueno, tengo estas películas, si a ustedes les interesa adquirirlas, y bueno, y cosas que vas encontrando. Yo creo que la Cinemateca, exactamente yo no sé el origen de todas las colecciones que hay ahí, ¿no? Sé que, bueno, está el cuento que siempre hace Manuel, del 1 de mayo, de la Carbonera de Dazzori, que se fue, las películas que Dazzori, Walter Dazzori, que fue uno de los fundadores de la Cinemateca, tenía allí guardado, fue como el germen de la Cinemateca, y a partir de allí se fueron adquiriendo películas que se fueron comprando y adquiriendo mediante donaciones, y estos otros sistemas bueno, que de repente, incluso hasta el día de hoy, es muy difícil decir que no cuando alguien te pregunta, te dice que tiene una copia en 35 milímetros de una película, y claro, es muy difícil decir que no. Y después otras películas, es decir, la Cinemateca puede guardar una copia en DVD o en algún formato óptico o magnético o lo que sea, de una película de distribuidora, de una película comercial, no para exhibirla, sino para tenerla, ponerle para que la gente... Sí, eso depende como un poco de la legislación, ¿no? De la legislación vigente. En Uruguay no existe una ley de archivos fílmicos, lo único que existe es un artículo en la Ley de Derecho de Autor que protege lo que está adentro de la Cinemateca. Esa pregunta que vos hacés es como, en realidad, creo que no tiene como una respuesta. O sea, podés discutir que lo que está, que no importa el soporte. O sea, yo puedo decir, bueno, no importa si es 35 milímetros, es digital o lo que sea. Si está en la Cinemateca, pasa a ser parte del acervo, no sé qué. Ahora, pero eso no quiere decir que puedan exhibirlas, por ejemplo, porque los dueños de los derechos pueden impedir que se exhiban. ¿Cómo es eso? Bueno, pero con los 35 milímetros en realidad pasaría lo mismo. Sí, con cualquiera, digo. Con cualquiera. En realidad hay un artículo de la Ley de Derecho de Autor que protege a los archivos fílmicos para que cuando la copia pasa a ser parte del acervo se puedan exhibir dentro de la Cinemateca. O sea, ahí está. Eso es específico, es algo que contempla a esta institución en particular, o a los archivos fílmicos en general del Uruguay. Sí, a los archivos. Yo no recuerdo con la redacción exacta, sé que contempla, bueno, por supuesto, como al SODRE, a Cinemateca, ¿no? Y bueno, y el archivo de la universidad tiene también una protección institucional, digo, ¿no? Creo que el resto, o sea, si vos tenés un archivo privado, evidentemente esa ley no aplica, es para determinados archivos. Pero en otros países, digo, que hay leyes más completas, digo, bueno, es como más compleja la redacción, tiene como, hay incluso hasta leyes que tienen depósito legal, por lo tanto, si vos exhibís en un país, tenés que dejar una copia, y el archivo tiene la potestad de tomarla o de rechazarla, de acuerdo si le interesa. O sea, acá no se está forzando demasiado ninguna situación que ya existe en muchos países. Quiero decir, no es más permisivo para con la Cinemateca la legislación que en otros países. No, yo creo que no. Eso es lo diferente, me parece, la manera que el canal que hubo de hacerlo, porque es más difícil hacer una ley completa de archivos que de repente introducir un artículo en una ley que ya está vigente. Creo que hace falta como una ley que contemple toda la complejidad del asunto y que bueno, que proteja más, porque evidentemente cualquier sello de Hollywood es más poderoso que el Uruguay. Sí, claro, es decir, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. No, pues yo te iba a preguntar cuál es el sentido de tener un archivo de películas en cualquier soporte fílmico o lo que sea, en Uruguay, especialmente en soporte fílmico, que exige una cantidad de gastos y todo lo demás, pero me parece que lo que acabas de decir
contesta eso del sentido. Es decir, hay una protección específica para la conservación y el registro y para la exhibición. Entonces eso permite lo que siempre hizo la Cinemateca. Claro, yo creo que ahora se pierde un poco, o sea, uno visualiza menos porque hay como un acceso mucho más fácil a todo, pero si uno se retrotrae a los años 70, fines de los 70, cuando no existía, cuando tenías 3 canales de televisión, 4 canales de televisión y no tenías, no había VHS, no había internet, no había, entonces ahí vos, el cine que podías ver era el cine que se estrenaba en el circuito comercial o el de la Cinemateca. Ahora como de repente se podría formular la pregunta de y decir, bueno, en un momento donde hay tanto acceso, ¿no?, a las películas, ¿qué sentido tiene tener un archivo cuando en realidad puedes sacarlo en DVD, comprarte el Blu-ray a $10, o sea... Claro, bueno, pero ahí no hay mediación crítica, digamos, es decir, no hay orientación a la persona interesada. Yo creo que, y muchas veces nos preguntan, ¿no?, sobre esa facilidad del acceso, y yo siempre digo que toda la vida la Cinemateca se pasó bregando para que la gente pudiera acceder. Ahora que es más fácil acceder, sería absurdo que porque supuestamente fuera en contra de tus intereses, ¿no?, de tener más acceso, fueras a decir, no, ahora no está bueno la democratización del acceso. Claro. Entonces, nosotros creemos que sigue siendo válido lo que hace la Cinemateca, porque yo estoy convencida, ¿no?, a nivel personal, que la facilidad de acceder esconde que la dificultad de saber a qué acceder. Claro. Y normalmente la gente que accede más fácilmente va a buscar exactamente lo mismo que está en la cartelera. Sí, lo único que una semana antes. Sí, una semana antes o durante, pero no va a buscar, porque uno pensaría, bueno, ahora que es tan fácil todo, estaríamos rodeados de gente que ha visto películas maravillosas, desconocidas, y te toparías con gente que te recomienda el último. Y no es así. Y entonces no sería ponerle un objetivo que alineado con aquel espíritu de la Cinemateca, justamente tener una publicación especializada, un sitio web en el cual, más que la programación mensual en las salas, se dé como una especie de orientación general. Lo intentamos, pero perdimos los fondos concursables. Lo hemos intentado, quisiste decir. Lo han intentado. Sí. Era un proyecto. Fue un proyecto, sigue siendo un proyecto, que era una publicación que transformaba el boletín en una revista, donde la programación pasaba a formar parte de una especie de guía final. Claro. Y el resto cubría no solamente eso, ¿no?, una especie de, sino también las cosas que son interesantes de lo que se exhibe en el circuito comercial, claro. que hay un montón de cosas, ¿no? Podés tener una mirada distinta, ¿no?, sobre las cosas que están sucediendo ahí. Pero bueno, no se ganó ese fondo. El boletín, aparte, es una publicación relativamente cara para lo que nosotros podemos pagar, y sí, creemos que estamos repitiendo la información mucho, y que haríamos mejor en transformarlo en otra cosa, pero bueno, lo seguiremos intentando. De hecho, La linterna mágica, la revista. ¿Cómo? ¿La linterna mágica? Ahora seguimos por el trillo un poco trillado. ¿Cómo se llamaba? Una sala de Cinemateca. Y de pronto hay mucha gente que ni se enteró, que nació después que la sala cerró. ¿Quién te dice? Sí, perdón, porque yo capaz que doy muchas cosas por sentadas, porque estás ahí adentro y parece que es como claro, ocupa como el 90% del mundo. Pero sí, la linterna mágica era una sala muy querida por la gente, aparte, que hasta el día de hoy nos siguen reclamando la reapertura de la linterna mágica, cosa que es imposible porque tiene unos problemas edilicios muy graves. Sí. Sí. Pero la gente la reclama. Bueno, pero ahora van a tener salas nuevas, ¿no? Ahora vamos a tener salas. Se firmó un convenio con la Intendencia por la cual los pusieron en un brete complicado, porque las salas que les van a dar son unos espacios vacíos, ¿verdad? Sí, nos dan la obra gris, que se llama, vos sabrás bien qué significa, o sea, el lugar, y nosotros lo tenemos que equipar, pero preferimos eso 100.000 veces a la incertidumbre constante que es ahora. Claro, porque la Cinemateca no tiene ninguna sala propia, todas las alquila. Son todas salas alquiladas, y bueno, son salas
son las últimas salas, no sé si la gente se da mucha cuenta, con el Grand Prix, ¿no? Y creo que hay una sala en Paso Molino, no, en Paso Molino no, ahí por el viaducto, creo, o por Agraciada, Sí. pero son las últimas salas que quedan abiertas. No, vos decís el Maturana. El Maturana, ahí el va. de la Agraciada de Boulevard. Agraciada de Boulevard, exactamente. Del colegio. Ahí va, pero ese, digo, son las últimas grandes salas que quedan de Montevideo Decís el abiertas. 18 de julio, la Sala Cinemateca, Positos, el Maturana. Grand Prix, ¿Cuál es el Gran Prix? ¿En Cerrito de Flores? Sí. ahí va. Ajá. ¿Sigue abierto ese? Sí, reabrió, lo abrió Ujú. Martín Dayan, y bueno, está ahí luchando por generarse un espacio allí, pero el resto de las salas se transformaron en otra cosa porque ya no son adecuadas a la... Digo, vos fíjate, salvo ahora mañana, digo, cuando tenés la apertura del festival, ocupás toda la sala Cinemateca 18, que tiene 800 butacas casi, pero después... hay que convencer a la gente que hay mucha gente. A veces haces un ciclo de cine mexicano, no sé qué, y van 120, 150 personas. Claro, en esa sala quedan como que no fue y le tenés nadie. que decir, no, pero mire que hay mucha gente. Claro. Lo que pasa es que si tenés 150 personas, tenés, no sé, 550 butacas vacías. Sí, sí, eso es psicológicamente muy importante. La sala de teatro del Movie, por ejemplo, lo que hacía, por lo menos en un momento, no sé si lo siguen haciendo, es en determinado momento del día cierran la boletería porque vendieron el 80% de lo que saben que van a vender. Entonces, si vendieron media sala, ponen unos tabiques que ocultan las butacas que están vacías, de manera que psicológicamente la persona que entra se siente que está en un evento muy exitoso. Eso me parece una buena solución, un poco cara para de pronto hacerlo con sí, la nosotros 18. pensábamos poner figuras de cartón en cada asiento y si miras de frente... No, pero es verdad, son salas como muy grandes, que es difícil llenar con cualquier película, ¿no? O sea, 800 personas en una función. Ahora en el Festival de Cine de Punta del Este, que abrió con Maracaná, una de las cosas que decía Alejandra Treyes, de ahí de la Cinemateca, que fue la que habló, era que estabas a punto de hacer algo que hacía mucho tiempo que no hacías, que era ver una película al lado de 550 personas al mismo tiempo, claro. porque es muy inusual hoy. Y bueno, entonces, volviendo a las salas, tenemos ese desafío que dentro de, no sabemos exactamente cuánto va a llegar la obra, pero pongámosle que sean 2 o 3 años, cuando esa obra esté pronta, que esté también equipada, claro, la sala, con las butacas, la pantalla. Y toda la Cinemateca va a quedar localizada en ese solo lugar. No sabemos. No se sabe. Muy bien, bueno, vamos a una última pausa, si te parece, y terminamos a la vuelta con las actividades de formación que ha encarado la Cinemateca, tanto de gente que hace cine como de gente que mira cine. Bueno, muy bien. La Cinemateca ha sido una gran formadora de públicos. Todas estas películas tienen el sentido de ser proyectadas alguna vez para que la gente conozca lo mejor y a veces lo peor del cine mundial. Pero esa fue una de las misiones, digamos, de la Cinemateca como institución cultural, más allá de la conservación o solo el interés por mantener esta cantidad de películas en buen estado. Como formadora de público también la Cinemateca abrió una serie de otros espacios, por ejemplo para formar realizadores, que es una manera de incidir en la cultura cinematográfica de manera directa. En el año 95, cuando se fundó la Escuela de Cine de la Cinemateca, el director húngaro István Szabó visitó el país y algunos aprovechamos para preguntarle, ya que estábamos haciendo una nueva escuela y él era profesor de una escuela europea muy importante, qué era lo que nos recomendaba para enseñar cine. Y nos dijo poner un bar, porque la mejor manera de aprender cine es, después de ver buen cine, hablar con los amigos en un café de la película que se vio.
Y ese ver buen cine es lo que siempre hizo la Cinemateca. Hay quien se pregunta, bueno, pero en este momento que uno entra a internet y puede ver o incluso descargar en su computadora una cantidad increíble de películas, probablemente más de las que están guardadas en este archivo o de las que en toda la historia pudo exhibir la Cinemateca. ¿Para qué, si tenemos esa facilidad, tener una institución como es la Cinemateca? Y el problema es, bueno, bárbaro, todo eso que está en internet está disponible para todo el mundo, muy fácil, pero ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo sabemos qué es lo que vale la pena de esos cientos de miles de películas que hay por ahí archivadas? Y esa es una de las funciones de un cineclub o de un exhibidor de cine de arte como la Cinemateca. Los archivos de películas entonces tienen el sentido de poder disponer de títulos para que la gente que hace la programación, los especialistas, los críticos, los programadores de instituciones como la Cinemateca o como el Sodre, que también tiene un archivo de películas, puedan elegir títulos y, digamos, componer con otras películas que no están en el archivo pero que vienen un repertorio que permita mostrar lo que ocurre con el cine del mundo. Por eso proteger los archivos es muy importante. En Uruguay una ley protege específicamente los dos archivos de películas que existen en este momento. Este de la Cinemateca Uruguaya, que es privado, y el de El Sodre, que es un archivo que pertenece al Estado, es mucho más chico. Una parte de las películas también están guardadas aquí, porque El Sodre no tiene espacio ni capacidad para guardar todas, pero de hecho esos dos archivos están protegidos. Estas películas pertenecen a la Cinemateca, las puede exhibir cuando quiere y por eso podemos tener acceso a mucho cine muy bueno de todo el mundo. La Cinemateca, María José, me parece a mí que la principal tarea que tuvo a lo largo del último medio siglo ha sido la de formar dos tipos de ciudadanos, públicos de cine y ya desde el año 75 gente con intenciones de hacer cine en dos escuelas, que primero en los 70 fue una pequeña escuela de cine a la que fue mucha gente, ¿no? Realmente mucha gente que después trabajó en otras áreas de pronto, en el área de la música o en otras cosas. Y a partir de los 90 una escuela de cine que sigue siendo la única escuela de cine específicamente dedicada al cine, ¿no? Que hay en el país. Después se abrieron escuelas, digamos, universitarias de comunicación audiovisual en algunas universidades privadas. Hay buena parte de la gente que trabaja en este canal y en otros canales o en productoras de publicidad o realizadores de cine y video han pasado por la escuela, ¿no? ¿Por qué te parece que la Cinemateca tiene que tener una escuela de cine? Capaz que no te parece, que simplemente existe. En realidad creo que la Cinemateca tiene como una definición, ¿no?, de sus áreas de interés, digamos, de los objetivos institucionales, y bueno, y entre esos objetivos, digo, estaba por un lado la formación de públicos, pero también esa cosa rara que pasaba en Uruguay, ¿no?, de ser un país muy cinéfilo que no generaba, ¿no?, nunca su propia cinematografía, ¿no? Era como esa cosa siempre incipiente, y yo creo que bueno, que es una parte natural, ¿no?, de vos ver cine y formás a los espectadores, pero también hay gente que quiere realizar cine. Y creo que la Cinemateca fue un poco cubrir un aspecto que no existía acá en el Uruguay, la enseñanza de cine, y se fue haciendo también con diversas encarnaciones que tuvo la escuela. Pero si me decís en realidad, si me decís, bueno, ¿pensás que yo personalmente si tiene que tener una escuela o no tiene que tener una escuela? Yo creo que lo que hace la escuela para la Cinemateca es darle como un peso. Ojalá que también tuviera una escuela de crítica. A mí me gustaría también que no fuera solo formar técnicos, porque creo que
el cine, así como se hace entre mucha gente, ¿no? Que no es una cosa, que es muy difícil decir quién es el autor de una película, ¿no? Tiene tantos aspectos, ¿no? que la Cinemateca en su función, sobre todo siendo una institución que cumple eso un poco solitario acá en Uruguay, ¿no? Que tenga como esa rama, ¿no? de formación de realizadores. Y creo que cumplió un papel, y que todavía lo cumple, porque como vos bien decías, de formación de gente alrededor del cine que hace cine o que se dedica a eso como su profesión, que le da un sentido a la totalidad de la tarea de la Cinemateca, ¿no? Decir, bueno, formar gente que le gusta el cine, que lo quiere ver no solo como un entretenimiento, sino para que cumpla otra función, ¿no? Formás técnicos, y ojalá que en algún momento se formen también críticos. Bueno, no escuela, pero sí Manolo hacía unos cursos, de crítica, ¿no? Y alguna gente fue alumna y terminó escribiendo, ¿no? Sí, pero yo creo que estaría bueno que hubiera, no tengo una escuela, que hagas una carrera, pero sí algo como más estructurado, y que sea parte de la escuela de cine o en conjunto, o sea, que no solo específicamente dentro de la escuela, sino que pueda ir gente que no hace una carrera en la escuela, sino gente que más que sea parte de la Cinemateca, sociedad de la Cinemateca, hacer una pequeña carrerita de crítica de cine, porque creo que es muy importante, y creo que es fundamental para el medio. Yo me acuerdo que en los años 80 tempranos, todavía había una dictadura en el Uruguay, había muchísimas actividades, muchos cursos, muchas conferencias. La gente era socia de Cinemateca y pagaba además para ir, por ejemplo, un domingo a las 9 de la mañana a escuchar una clase magistral de Luis Elbert sobre el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y se llenaba Estudio 1 allá en la calle Camacuá, en la sala de AEBU, ¿no? Y lo mismo ocurría en la sala Cinemateca, la sala 2. Cuando no había funciones había siempre algo que estaba ocurriendo. Pero claro, era una época en la que juntarse, y sobre todo juntarse para hablar de cine soviético y cosas así completamente sediciosas, era un estímulo importante. ¿No cambia un poco eso, y eso dificulta, ese ambiente espiritual dificulta un poco el trabajo tradicional de la Cinemateca? Sí, yo creo que cambió mucho, o sea, el trabajo de la Cinemateca, el de formación de espectadores, el de formación, todo el trabajo ese, está afectado también por estos cambios que han llevado que la gente esté como, le parece que no tiene tanto tiempo, capaz. También, sí. Que después habría que ver si es así o es como una ilusión, ¿no? Pero, entonces, hay que ver, yo siempre digo, ¿no? De la misma manera que decía que no nos vamos a quejar ahora porque hay acceso, ¿no? Cuando siempre dijimos que era lo que había que ver, ¿no? Pero también cuando Cinemateca floreció, que tuvo muchos miles de socios, yo creo que también era una especie como de moda, ¿no? Es decir, de moda en el buen sentido, es decir, estaba bueno por las razones que sean, capaz que por las razones correctas. O sea, pero no había 18.000 personas interesadas en cine en Uruguay. No, estaban interesadas en la idea de cultura, o en la idea de comunidad. En una idea de resistencia, una idea de libertad. Pero por eso la Cinemateca también es una institución que no es fácil como analizar como archivo, como exhibidora, porque tiene como una historia que la ha llevado por unos caminos como medio raros, ¿no? Que de repente un archivo de otra parte del mundo no tiene esa complejidad para decir, bueno, pero ¿por qué tenían tantos socios, 18.000 socios en un momento, y cómo es ahora? Entonces yo digo, en realidad yo creo que hay un público eventualmente interesado al cual se le llega en una medida y se le puede llegar en mayor medida, y que es el que iría a una charla de Luis Elbert. Creo que hay todavía un público, pero es lo mismo que pasa con las publicaciones, con los diarios. ¿Qué público hay para leer un semanario? O qué hay? Creo que han cambiado las costumbres de las personas y lo que hacen, en lo que ponen su tiempo. Y también creo que una cierta
qué es lo que hoy día no está de moda, pero que es prestigioso. ¿Es prestigioso Claro. ser culto? No sé si es prestigioso ya, yo creo que no. Ujú. Y claro, uno no va a cambiar los objetivos nada más que para que la institución sea exitosa, que es otra idea. No, porque para eso te vas a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pero siempre llegar a mucha gente fue un objetivo de la cultura independiente del Uruguay. Bueno, pero depende de que tengas que dejar por el camino, ¿no? Claro. Hay cosas que estás dispuesta a hacer y cosas que no, porque lo que no estás dispuesta a hacer es lo que varía tu naturaleza, ¿no? Lo que decís, bueno, si yo tengo que hacer es, no sé, no me voy a poner a imaginar un ejemplo porque siempre salen Está mal bien. esas cosas, pero hay cosas que vos decís, bueno, yo esto lo hacía así y me pareció horrible hacerlo de otra manera, pero creo que los tiempos han cambiado, me voy a adaptar un poco. Y ojalá tuviéramos un poder de adaptación todavía mayor, pero hay cosas que no, que vos decís, bueno, a mí lo que me interesa es pasar este tipo de cine y no esto otro, porque el circuito comercial lo hace muy bien y no es lo que me interesa. Es como tener un restaurante. ¿Por qué haces esta comida que la gente no quiere comer, esto que es agridulce? ¿Por qué no haces? La gente quiere comer hamburguesas. Y bueno, pero yo para vender hamburguesas, no, yo quiero esto. Bien, ¿y qué es lo que está buscando ahora la Cinemateca cuando decide traer una película para un festival o hacer un estreno en la sala 18? Eventualmente comprar una copia para mantenerla porque le parece tan valioso que la quiere tener. Si vos mirás lo que... Digo, esto siempre ha sido así, pero si vos mirás lo que se estrena normalmente acá, es muy pobre, ¿no? En general en el circuito. Sí. Se estrenaron 126 películas norteamericanas en 2013. Y la que le sigue más cerca son, bueno, sacando Reino Unido, que a veces se te mezcla un poco, ¿no? Son seis películas francesas, ¿no? Entonces decís, bueno, y eso no se llamaba, bueno, si 6 películas francesas, pero se estrenó una película italiana, una película alemana, Hannah Arendt, doblada al francés, no sabemos por qué, y una película japonesa, un anime japonés, doblado al español, porque los niños no saben leer. Supuestamente. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, hay mucha gente que cree que el cine no es solo eso, ¿no? Entonces, esta situación que se da, de hecho, en las carteleras de acá y en muchos lados, creemos que es raro, porque es raro que un distribuidor no encuentre en todo el mundo, ¿no? Una película que valga de otro origen, o con otra estética, o que diga otras cosas, o que hablen en otro idioma, que no sea inglés, que sea interesante o que la gente quiera ver. Entonces, Cinemateca cumple como esa función, un poco como reguladora, si se quiere, de contrapeso a eso y decir, no, pero miren que están estas otras películas que están buenas, que están bárbaras verlas, que vienen cargadas de premios y que han sido vistos y que la crítica... Entonces, un poco es decir, bueno, no es solo esto. Ahora, hay que ver si la gente quiere ver, tiene ganas de arriesgarse a ver otra cosa un poco distinta y no como una cosa más de fórmula. Depende para qué vayas al cine, ¿no? Claro. Bueno, María José, muchas gracias por venir a la Habitación China. Gracias a ustedes por la invitación y bueno. Dale. Nosotros nos encontramos en otra Habitación China.